No importa lo que eres, importa lo que das a entender a los demás que eres. Nuestro cerebro nos engaña. Su labor principal es engañarnos, ¿eh? El cerebro está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Pero en realidad está diseñado para engañarnos. Y en lugar de decir, me equivoqué, no me enteré de la jugada, lo hice mal y tal, te cuenta una serie de argumentos que suenan maravillosos, pero que en el fondo te dices, joder, esto es una fortificación de bullshit. Hillary Clinton, What Happened, que es el libro de cuando pierde por primera vez con Trump, cuando una persona inteligente decide contarse una pila de bosta de que habiéndose gastado 3 veces más dinero que Trump en marketing, el otro gana. Si hubiera planteado esa misma campaña hace 20 años, posiblemente hubiera ganado por 30 puntos. Te escuché hablar de estrellas como Kobe Bryant o como Michael Jordan, personas de mucha élite, ¿no? Que decías... Enfermos. Son historias tragiquísimas. Kobe Bryant es un tío que casi Shaquille O'Neal arranca la cabeza, casi lo mata. La excelencia suele emanar de la obsesión. Si no la gestionas bien, te consume. Yo siempre digo, la gente son sus traumas. El 50% de todo es suerte y el 85% de la suerte es timing. Estamos además rodeados de la incertidumbre. Lo que nos hace es estar bañando en una piscina de cortisol. No estamos orientados biológicamente hacia la incertidumbre. No puedes ignorarla, no puedes mirar a otro lado, no puedes entender que eso es así. De hecho, tener razón es una de las cosas más sobrevaloradas que hay. Vivimos en un mundo donde la gente está deseando agarrarse a certezas. Pero sin embargo, la persona que tengo aquí defiende que estamos en un mundo lleno de incertidumbre. En esa incertidumbre, lo primero que te quiero preguntar, Javier, es... ¿nuestro cerebro nos engaña? ¿Con respecto a la realidad o con respecto a cuál es su labor principal? Porque su labor principal es engañarnos, ¿eh? O sea, su labor principal es engañarnos. Sí. O sea, quiero decir, como elemento de percepción de la realidad objetiva que hay fuera, nos engaña como si fuéramos chinos. Pero en realidad está diseñado para engañarnos. O sea, el cerebro interpola, el cerebro hace un montón de cosas para que nosotros tengamos la sensación de que estamos gestionando la realidad. Hay un punto ciego donde no entra luz en el ojo, que es la fovea, y el cerebro interpola y tú no ves un punto negro dentro de la imagen que refieres con este tipo de cosas. Las ilusiones ópticas se producen porque nuestro cerebro intentando interpretar qué es lo que está ocurriendo ahí y recibe señales contradictorias y entonces nos engaña. O sea, el cerebro tiene como misión fundamental mantenernos vivos y si para eso nos tiene que engañar, nos engaña lo que haga falta. O sea que el cerebro realmente está diseñado para sobrevivir y no para entender la realidad. Exactamente. Eso lo digo yo mucho. El cerebro está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Si el cerebro para sobrevivir te tiene que contar lo que sea, se forma unos puros como mangas de abrigo, como tubos de estufa, como oleoductos, sin ningún tipo de problemas. Porque no está diseñado para captar la realidad como es debido, sino para gestionar nuestra supervivencia. Y gestionar nuestra supervivencia agarrándose a certezas, o sea, es decir, prefiere agarrarse a certezas o creencias, ¿no? Creencias, sí. Creencias que, o sea, un cerebro lo suficientemente comprometido con una creencia, esa creencia la hace indistinguible de la realidad. Y entiendo que la gente más inteligente quizá está buscando acercarse más a interpretar mejor la realidad. No. Para nada. La gente más inteligente tiene un cerebro que engaña más y mejor. Ah, aún más. Sí. La gente extraordinariamente inteligente, su cerebro es capaz de hacer auténticos castillos de bullshit. Neuschwanstein de bullshit, que digo yo. O sea, quiero decir, ¿quién decía alguien parecido? Creo que era Thomas Sowell. Decía, para creer alguna cosa absolutamente absurda necesitas un intelectual. Pues es así. O sea, un cerebro particularmente inteligente lo que hace es sofisticar el proceso de engaño. No necesariamente estar más cerca de cuál es la realidad subyacente. Por lo tanto, podríamos decir que una persona más inteligente Sí. es tendente a ser más manipuladora. O a fumarse puros más gordos que los demás. Vale. Depende de cómo le dé, efectivamente. La Claro, manipulación es independiente de la inteligencia. No tiene. La manipulación es prácticamente una cualidad moral, si me apuras. Vale. Entonces, una persona inteligente con una moral laxa puede derivar en manipulador. ¿Vale? Pero en realidad, esta cualidad que yo estoy diciendo es la capacidad de autoengaño, la sofisticación del autoengaño. Eso es. O sea, una persona extraordinariamente inteligente puede hacer unas arquitecturas de bullshit absolutamente tremendas o racionalizar de una manera exquisita y elegante los fallos morales que tiene. Entonces es muy curioso porque la gente piensa que a más inteligencia, más capacidad de discernir la realidad y no es así, porque en realidad la inteligencia puede estar relacionada con cómo tu cerebro te ofusca la realidad.
Y un cerebro inteligente puede ser extraordinariamente bueno ofuscando la realidad. De hecho, lo son más, ¿no? O sea, es Sí, 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 decir, de hecho lo como son. tú dices, o sea, es más probable que te autosabotees. Sí, pero puede ser también extraordinariamente bueno. O sea, por eso digo que cuando yo hablo de superdotación, digo que cuando son funcionales son hiperfuncionales. O sea, quiero decir que son extraordinariamente buenos percibiendo la realidad, adaptándose a las Vale. circunstancias. O sea, yo siempre cuento la anécdota que contaba Edward Teller, que era un físico teórico, que era muy amigo de John von Neumann, que John von Neumann debe ser pues, una de las personas más inteligentes que ha pasado por la faz de la Tierra, ¿no? Ujú. Y Teller decía siempre que John von Neumann hablaba con su hijo de 3 años de igual a igual y que secretamente sospechaba que hacía lo mismo con todo el mundo. ¿Vale? Entonces, John von Neumann es el ejemplo de la persona hiperfuncional, de la persona que es capaz de usar su inteligencia para comprender la realidad y para adaptarse a la realidad. Pero una persona extremadamente inteligente puede construirse autoengaños extremadamente sofisticados. Entonces, y además son ejercicios maravillosos. Yo siempre digo, por ejemplo, que si alguien no lo ha leído, Ujú. que se lea el libro de Hillary Clinton, What Happened, Ujú. que es el libro de cuando pierde por primera vez con Trump, Vale. que es un ejemplo maravilloso de cuando una persona inteligente decide contarse una pila de bosta para no asumir el hecho de que habiéndose gastado 3 veces más dinero que Trump en marketing, el otro le gana. Ujú. Y como ella no puede asumir la realidad de que había planteado la campaña como si fuera hace 20 años, o sea, si hubiera planteado esa misma campaña hace 20 años, posiblemente hubiera ganado por 30 puntos. Tenía todo. Tenía los celebrities, tenía todo lo que era la lista clásica. Pero Trump entendió, o su equipo entendió, que el mundo había cambiado y que Claro. la influencia ya no funcionaba de esa manera. Y entonces planteó otra jugada. Entonces Hillary, en lugar de decir, me equivoqué, no me enteré de la jugada, lo hice mal y tal, pues te cuenta a través del libro toda una serie de argumentos que suenan maravillosos, pero que en el fondo te dices, joder, esto es una fortificación de bullshit, esto es el escorial del bullshit, o sea, una cosa absolutamente maravillosa en su belleza, pero que lo miras y es todo mierda, o sea, Sí, es las una almenas patraña, son ¿no? mierda, las gárgolas son mierda, todo es absolutamente una locura. Entonces, si lo miras con una cierta distancia, es un proceso absolutamente fascinante. Cómo la gente utiliza la inteligencia en lugar para intentar aprender mejor y absorber y comprender y gestionar la realidad para construirse ilusiones y gestionar una disonancia cognitiva de tamaño XXL. Y esa disonancia cognitiva puede estar muy relacionada con el ego, porque entiendo que tú, si te eres capaz de moldearte una realidad distinta, Sí. igual tú eres capaz de Sí, pero proyectar una autoimagen. no toda la gente inteligente es ególatra. O Vale. sea, puedes ser ególatra y ser bastante cortito. Tampoco hace falta ir muy lejos para percibir este tipo de ejemplos a nuestro alrededor. No, no. No, se puede dar esa combinación, ¿sabes lo que te quiero decir? Puede ser el ego el que te protege de hacer... Claro. Pero en realidad es una cosa que es más... que es la autopreservación. Y parte de la autopreservación es la autoestima, y parte de eso es el concepto que tienes de ti mismo, y hay gente, por ejemplo, que puede gestionar que se ha equivocado y hay gente que no puede gestionar que se haya equivocado. No puedo aceptarlo. No puede aceptarlo, porque es un asalto a su identidad. O sea, nosotros le decimos, por ejemplo, claro, yo me dedico a darle la vuelta a compañías en problemas, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta de que una de las frases más destructivas que puede pronunciar alguien, que en nuestro oficio muchas veces nos obliga a hacerlo, es usted es experto en un negocio que ya no existe, Mm. ¿vale? Eso que es un enunciado plano, neutro, sin juicios de valor ni nada por el estilo, ahora tú imagínate si llevas haciendo eso 40 años, has heredado la empresa de tu padre o de tu madre o de todo este tipo de cosas, o sea, el peso que tienes encima de los hombros. Nosotros tenemos gente que es especialista en desastres, o sea, gente de estos psicólogos que los mandan cuando estalla cuando erupciona un volcán, o hay un accidente Vale. de tren, o hay una inundación, o cosas Ujú. por el estilo, para gestionar este tipo de cosas, porque la gente puede gestionar dosis de realidad por regla general relativamente poco, Sí. ¿vale? Y de dosis muy chiquititas, ¿eh? O sea, es un poco aquello del mitideratismo, ¿no? De aquel rey que se hizo inmune al veneno bebiendo pequeñas cantidades de veneno constantemente. Pues la relación que tiene mucha gente con la realidad es así, sobre todo si la realidad ataca frontalmente a su identidad. ¿Quién eres?
Claro, a quien tú consideras que eres, a lo que a ti te diferencia como persona, a lo que tú piensas que eres. Entonces, no tiene nada no es necesario. Tú puedes ver un ejercicio de este estilo y gente que no tiene ego, pero que sencillamente su cerebro dice, no, 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 yo no puedo aceptar lo que me estás diciendo, Claro. que es que soy una persona obsoleta. Y el cerebro se cierra como una almeja y ahí no entra nada. 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 Y el cerebro se construirá lo que sea y dependiendo de lo inteligente que sea, será más o menos sofisticada la historia. Pero en realidad el cerebro, por pura autopreservación, se está cerrando. Y puede ser que esté involucrado el ego o no. Puede ser que esté involucrado sencillamente la supervivencia. La supervivencia. Eso es. O sea que realmente tenemos muy poca capacidad o muy poca... O sea, no queremos asumir la realidad en realidad y por eso el cerebro nos como que Sí. nos protege, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es al revés. El cerebro entiende ¿Vale? que esa realidad amenaza tu identidad Vale. y cierra. Y cierra. ¿Sabes? O sea, tú no controlas el cerebro. O sea, bueno, podríamos estar hablando aquí de procesos de conciencia y cosas por el estilo, pero el cerebro tiene un montón de cosas que activa en modo automático. Ni siquiera tienes que pensar sobre ello, no tienes que reflexionar sobre ello. Claro. Sencillamente, el cerebro detecta una amenaza para la identidad y procede a cerrarse directamente para protegerte, para autoprotegerte de lo que está, de lo que está Totalmente. ocurriendo. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Esto es absolutamente fascinante porque esto es un tema horizontal. Afecta al rico, afecta al pobre, afecta al A todo el tonto, mundo. afecta al inteligente, afecta a todo. Es una cosa como completamente horizontal. Y es un mecanismo básico de autopreservación de la identidad. De hecho, por ejemplo, los luditas, que era aquel fenómeno que había de la gente que intentaba quemar los telares de lanzadera donde entraban, porque claro, donde entraba un telar de lanzadera, pues salían 50 operarios manuales y tal. Es una manifestación del mismo principio. O la gente que ahora mismo se siente amenazada por la aparición de la inteligencia artificial con respecto a una serie de trabajos que evidentemente, si son deterministas, terminarán siendo realizados por la inteligencia artificial, ¿no? Y fíjate, si tú has estado a lo mejor 20 o 30 años en una parte alta de la jerarquía, tanto social como económica, porque tienes un trabajo intelectual que antes solo podías hacer gente como tú, y que ahora viene una máquina que te manda a tu casa. Claro, porque históricamente, volvemos a lo mismo, esto era un fenómeno que solamente afectaba a los blue collar, a los trabajadores manuales. Vino una nueva tecnología y un montón de esta gente se iba a su casa. Claro. Pero esta es la primera vez que afecta a los white collars, a los trabajadores intelectuales. Es la primera vez que estás más seguro si eres fontanero que si eres matemático. Esto no ha pasado nunca, no tenemos ninguna referencia del asunto. Claro. Pero el proceso mental, el proceso cognitivo, es el mismo. Estos señores quemando telares y estos señores diciendo que la IA no piensa y que esto es un juguete y que no va a cambiar la jerarquía y cosas por el estilo, es el mismo instinto de preservación, funcionando en las clases más bajas, funcionando en las clases terriblemente más altas. Qué grande, qué buena reflexión. Nunca la había pensado así, fíjate. Qué bueno. Y por tanto, realmente, o sea, ¿hasta qué punto somos dueños o tenemos la capacidad de tener control sobre nuestra vida? Aquí me voy a poner un poco estoico, ¿no? Y aquello de la dicotomía de control, pues... Adelante. Del orden de... dependiendo de sobre qué campo, pero aproximadamente el 50% de todo lo que nos pasa en la vida está totalmente fuera de nuestro control. Out. Out. Y todo lo que decían los... Depende de la suerte. Yo digo siempre que el 50% de todo es suerte y el 85% de la suerte es timing, que es una de las cosas más complicadas de... O sea, hay gente que... pues seguramente la mayor parte de la gente ha visto a alguien que le ha ido bien en la vida, según la definición del éxito, que eso es muy subjetivo también. Única y exclusivamente porque ha sido capaz de encadenar varias veces seguidas, estar en el sitio correcto en el momento correcto. Y es lo más difícil. Que es lo más difícil, es prácticamente aleatorio a todos los efectos. Esto que... entonces, si el 50% de las cosas no las puedes controlar, volvemos a los estoicos, dicotomía de control, me preocupo de lo que puedo controlar, me preocupo de lo que no puedo controlar. Y uno puede decir, joder, pero es que el 50% es suerte, no es así, no puede ser así, la meritocracia y todo este tipo de cosas. Bueno, pues ponte como te dé la puta gana, pero esto es así. Y punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el 50% depende de ti, tú tienes una gran contribución a que te vaya bien. Entonces, la gente que se le ocurre y la gente que se lo prepara y la gente que trabaja le suele ir por regla general mejor que quien no lo hace. Pero que hay gente que ha tenido éxito porque ha tenido suerte, ya te lo digo yo. Eso es así. Es una realidad. Bueno, y yo creo que si nos ponemos a reflexionar un poco todos en nuestra vida, podemos conocer a Sí. alguien
Sí, bueno, y nosotros en muchos momentos de nuestra vida Claro. hemos tenido suerte. Sí, sí, Lo desde único que luego. ocurre, lo único que ocurre es que si compras más billetes, Claro, maximizas tus la la probabilidad probabilidad de que te toque. total. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir es que es un mensaje que la gente lo tiene que percibir como, oye, no eres dueño de todo lo que te ocurre, Ujú. pero la gente que tiene agencia y que decide hacer lo que tiene que hacer tiene más posibilidades de tener éxito que la gente que se deja en manos de la suerte. Claro. Porque además la suerte, como decían los antiguos griegos y romanos, la suerte era una mujer, era Tige, era para intentar representar que es caprichosa, que no es meritocrática, Sí, entiendo por dónde vas. Sí, sí. reparte de una manera más o menos que no es objetiva con este Claro. tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una metáfora que es así, es que hay gente que le sonríe todo el tiempo y hay gente a la que no. Y esa es una representación poética de algo que es mucho más sencillo, que es una campana de Gauss, o sea, que es pura estadística. La mayor parte de la gente tiene la suerte más o menos normal, hay gente que es que la mira un tuerto y hay gente que es que le ha besado la frente, es un feliciano y todo le sale bien, pero es por pura distribución estadística, Y ya ¿vale? está. Exactamente. Pero a mí me parece más poético la historia esta de Tige y que la suerte es una mujer y que te Vale. mira así como según le apetece, ¿no? Por tanto, bueno, entiendo que claro, realmente si tenemos tanto porcentaje fuera de nuestro control, eh, no existe una definición de éxito, ¿no? Porque nos estaríamos, podríamos Bueno, definirlo es de que el muchas éxito en maneras. realidad es un concepto extraordinariamente subjetivo. El problema fundamental es que somos animales sociales y buena parte de nuestro éxito nos lleva a entrar en juegos de estatus, ¿vale? Nos movemos por estatus. Exactamente, nos vamos por estatus. Si te has leído de Status Game o te has leído cualquiera, han aparecido varios buenos libros sobre estatus y es importantísimo, lo llevamos desde un punto de vista tribal desde el primer momento. Claro. Es incluso un ataque frontal a muchas aproximaciones simplificadas de la naturaleza humana. Voy a ver cómo explico esto sin que sea muy pesado. El ser humano es una especie de superposición cuántica entre alguien ferozmente individual y alguien ferozmente colectivo. Ujú. ¿Vale? Somos ferozmente colectivos porque desde los tiempos de la tribu, si te dejaban fuera de la tribu, te morías de hambre. O sea, estabas frito. No somos animales que podamos sobrevivir por nosotros solos, necesitamos el grupo. Pero al mismo tiempo, no funcionamos como un colectivo, no somos una colmena, no somos un termitero, no hacemos todo esto. Entonces, todas las aproximaciones que parten de la base de que el ser humano es esto, o el ser humano es esto, o sea, estoy hablando del comunismo o estoy hablando del anarcocapitalismo salvaje, parten de una reducción del ser humano a algo que no es, una simplificación idealizada de lo que realmente es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por ejemplo, he estudiado mucho las comunidades anarquistas que se formaron al principio de la Guerra Civil en Aragón. Y ahí todos compartían todo, todos eran iguales y todos compartían, y todo funcionaba de puta madre hasta que llegaba un médico. Y ahí ya la hemos jodido. Entonces, como una sociedad no puede operar sin interoperar entre un montón de gente, la gente, nos guste o no, son todos diferentes y hay diferentes estatus, pues aunque no quieras jugar a ese juego, terminas jugando a ese juego. ¿Vale? Entonces, el éxito es algo que se introduce desde el mismo momento en que un montón de gente se pone de acuerdo en determinar cuáles son las características que marcan que una persona esté por encima con respecto a otra en términos de estatus. Y eso durante un tiempo era la mayor capacidad y la fuerza del combate en el campo de batalla y ahora es el dinero. Y puede ser en cualquier momento otra cosa igual, pero es una especie de convención en la que colectivamente llegamos de acuerdo a que esto te permite tener más estatus sobre los demás. Entonces, hay gente que no quiere jugar a ese juego y entonces a partir de ahí, pues naturalmente sus reglas sobre qué es el éxito o qué deja de ser el éxito, pues es otra cosa distinta. Entonces, el tema es que entrar en una discusión sobre cuantificar el éxito es absurdo porque Claro. salvo una serie de acuerdos no escritos globales que te permiten definir eso, el éxito es una medida fundamentalmente subjetiva. Ujú. Y es decir, me ha gustado mucho que estabas hablando de que, bueno, estas partes de comunismo, capitalismo, los movimientos, No, el digamos, capitalismo no, el capitalismo yo soy ferozmente capitalista. Yo digo preferente anarcocapitalismo. anarcocapitalismo. Vale. O Ayn Rand, ese tipo de cosas. O sea, Pero son simplificaciones de la son realidad. simplificaciones de la O sea, realidad.
quizá hoy vivimos en un mundo en el que la política o lo que nos venden de política o sea, yo comparto mucho eso, ¿no? De que están intentando meternos en un pack, ¿no? Es como que tienes que comprar un pack. O soy de tal o soy de cual. Sí, pero porque es performance. O sea, quiero decir, la clase política actual no tiene nada que ver con la política de hace 100, 150 años, que se dedicaba a la política lo mejor de cada casa, Era ¿no? la élite, ¿no? En la élite. Han desaparecido el hombre de Estado y lo único que hay es una serie de personas que lo que hace es adscribirse a un relato, ¿vale? Y ese relato tiene una serie de modificaciones y una serie de costes, pero no hay un interés real en gestionar. Claro. De hecho, si lo ves, la posición perfecta de la mayor parte de los partidos políticos actuales es tener los suficientes votos como para influir en las decisiones, pero no gestionar. No nos gusta, no nos gusta trabajar, porque teóricamente la política es la gestión de la polis. Era algo que en Grecia se hacía incluso casi por medio sorteo, te obligaban a hacerlo. O sea, hay un compromiso de gestión. Vale. Pero la gente se ha dado cuenta de que para la ceremonia del voto y del voto democrático, en realidad lo que necesitas es ascribirte a un relato y el tema se convierte en una especie de concurso de popularidad. Entonces ahora mismo la clase política es fundamentalmente pantomima, es fundamentalmente teatro, es fundamentalmente relato. Por eso, por ejemplo, alguien como Pedro Sánchez, que lo normal es que, que hubieran tomado ya la Moncloa con orcas y antorchas, mantiene una cierta... Y le ves cómodo con esta situación. Y alguien como Feijóo, que yo personalmente creo que tiene pinta de buena persona y de buen gestor, pero tiene el carisma de ese ficus de ahí, pues se le ve absolutamente incómodo, ¿vale? Total. Entonces te das cuenta de que ¿quién es la gente que entra en la cabeza de esto? Los que son capaces de hacer performance. Pero tienen que hacer performance, pero nunca llegar al poder, porque cuando llegan al poder se revelan como lo que son, performers. Y un performer no sabe gestionar, no sabe hacer nada. Nada. Lo único que sabe hacer El es show el show, subirse arriba al escenario y hacer todo ese tipo de cosas. Y gana bien de votos. Claro, exactamente. Entonces, el problema fundamental es que ha habido una transubstantación, por decirlo de alguna manera, un mecanismo perverso por el cual hemos cedido al proceso de gestión de la polis, que eso es política, gestión de la ciudad, a elección de tu performer preferido, o el performer que más te hace gracia, o el performer que más apela a tus, digamos, cosas emocionales. Y entonces esto ha llegado a tal tragedia que, claro, yo me dedico a temas de resolución de problemas complejos. Me han hecho preguntas muy complicadas. He estado hablando sobre cómo podremos abordar una serie de problemas país. Y luego cuando yo pienso que cuando he tenido contacto con la gente que tiene que tomar decisiones sobre ese tipo de cosas, que ha contactado conmigo, o ha contactado con un conocido mío, o ha sido lo que sea, y ha dicho, en lugar de decir, oye, mira, este tío es un normal, como yo pensaría, que sería lo lógico, no, tienes razón, pero si yo hago esto, mis votantes me machacan. Claro. Entonces, eso quiere decir que el político ha jurado completamente de su misión como gestor y sabe que se debe a la performance. Entonces, cuando salen y dicen, comunican, es 100% performance. Esto no es tan diferente de lo que ocurre, ojo, en una corporación grande. En una corporación grande lo que ocurre es que tú tienes que mantener una apariencia de que estás trabajando, pero la gente que normalmente progresa es la gente que trabaja la cucaña corporativa. Y yo siempre le digo a la gente, oye, mira, si esta gente dedica el 50% de su tiempo al pasilleo y a la cucaña corporativa y tú dedicas el 100% de tu tiempo a trabajar, te va a comer la merienda siempre, porque la competición no está ahí. ¿Vale? Una de las cosas cuando sales de la universidad, yo siempre digo esto, que los ingenieros salimos pensando que el CEO de una compañía es el que mejor hace la transformada de Fourier, ¿no? Y que cuando llegas allí te das cuenta de decir, no, este tío no ha llegado aquí. Hay una escena maravillosa en The Big Short que llega, ¿quién es este? Jeremy Irons, creo recordar, que es el jefe, están todos ahí escuchando y tal. El tío llega allí y dice, a ver, explícamelo como si fuera un niño de 5 años porque ya os digo yo que el IQ no me ha llevado a esta posición. Claro. Es gloria bendita. O sea, la escena es ¿Sí? gloria bendita. Tengo que ver. Entonces, el asunto, y digamos a lo que voy, ha habido un proceso perversísimo de sustitución de hombres de Estado por performers y, naturalmente, lo que te determina tu éxito en la política es el nivel de performance que obtengas, no tu nivel de gestión, y para hacer un performance tienes que tener un libreto. Bueno, pues esos son los packs ideológicos. Entonces, tu opinión personal importa un huevo, porque tú estás leyendo un papel.
O sea, tú cuando te subes al escenario y haces de Ofelia en Hamlet, nadie te pide que tú seas Ofelia o que pienses como Ofelia. Tú sabes que estás leyendo un papel, Claro. que estás haciendo un papel. Estás interpretando Estás algo, interpretando, ¿no? sí, es una performance. Es un actor. Todos los efectos es una performance. Entonces, una de las cosas que necesita una performance es un pack claro de izquierda, sobre una serie de cosas, unas simplificaciones y tal. Que eso no aguanta tampoco la realidad, pero es que da igual, que no estamos hablando de gestionar ni estamos hablando de realidad. Estamos hablando de construir un relato que apele a tus emociones o lo que a ti te toque o lo que te deje de tocar. Entonces, el problema fundamental que tenemos ahora mismo, y por resumir todo este coñazo, es que hemos disociado por completo la política de la capacidad de causar efectos reales sobre la población. Vale. Es una Está cosa tremenda. completamente distanciado. Está absolutamente distanciado. Esto pertenece al reino de la performance, esto pertenece al reino de la gestión, la intersección entre ambos lados es prácticamente Inocua. inocua. Te oí decir que las ideologías funcionan tanto porque necesitamos esa certidumbre, ¿no? Sí. O sea, porque la gente está buscando certidumbre. Ujú. Por eso funcionan tanto las ideologías, ¿no? Una ideología te proporciona paz mental y resolución cuando tu cerebro no sabe cómo gestionar un tema determinado. El cerebro, además, al hilo de todo lo que comentábamos antes, el cerebro fundamentalmente está diseñado para ahorrar energía. ¿Vale? Ahora nos estamos dando cuenta con todos estos temas de los centros de datos y tal, el coste energético que tiene un pensamiento profundo, detallado y en profundidad. Claro, el cerebro hace una cosa que a lo mejor no es tan preciso, pero es que lo hace con un coste energético de un bocadillo de mortadela. O sea, el cerebro es una máquina de eficiencia energética. ¿Cómo lo hace? Cutting corners, o sea, tomando atajos, usando procedimientos almacenados. Una ideología es algo maravilloso, como en su momento fue una religión, en el que llegas a un momento en el que dices, no tengo ni puta idea qué es lo que pasa aquí, y en lugar de vivir con esa zozobra, porque el cerebro le gusta cerrarlo. El cerebro, yo siempre digo que es como una especie de detective vago, que lo que le gusta es cerrar el caso y irse a por donuts. O sea, no quiere dejar el caso ahí abierto ni reflexionar sobre el asunto. Lo que quiere es cerrarlo, sacudirse el tema y ya está. Vale. Una ideología es una manera maravillosa de no tener que reflexionar en profundidad sobre un montón de cosas importantes. Y por lo tanto es un mecanismo de ahorro de energía y por lo tanto al cerebro le gustan las ideologías más que tonto una gorra de cuadros. Ya está, es que es así. O sea que, pero es una cuestión meramente energética, ¿no? No es Claro, que... el cerebro está diseñado para ser eficiente, ¿no? Eso Para es, ahorrar esa energía, ¿no? Siempre es así, ¿no? Que... El cerebro, Kahneman decía aquello de... Kahneman se hizo famoso para el público con el libro este de Pensar deprisa, de Pensar despacio, ¿Me pero lo estoy leyendo ahora justo? pues ahí recogía todo lo que llevaba haciendo con Tversky desde los 70, o sea, estaba haciendo un montón de cosas ahí. Yo siempre recomiendo el libro de The Undoing Project porque cuenta su vida y es fascinante. Y claro, Kahneman se da cuenta que, oye, el modelo 1 es súper útil porque es rápido, el de reflejo, no tiene esto y porque consume muy poca energía. Muy poca. El modelo 2, en el de pensar, meterte, hacer todo ese tipo de cosas, esto es de alto consumo energético y además tienes que forzar al cerebro a entrar ahí, porque el cerebro de manera automática está aquí, ¿vale? Entonces, para esto una ideología es Perfecto. maravilloso, gloria bendita. Claro. O sea, que en el fondo una ideología es aquello de los designios del Señor son inescrutables. Que es así. O sea, de hecho, curiosamente, por ejemplo, San Agustín llega al catolicismo porque él antes era maniqueo y le hace una serie de preguntas difíciles a sus sacerdotes maniqueos y los sacerdotes maniqueos le dicen, mira, tío, tú pareces un chico listo, ¿no? Te calientes la cabeza. El blanco, el negro, el bien, el mal, estas mierdas y tal. Y Agustín le dio tal bajona ante esa mierda que perdió completamente la fe y dejó de ser maniqueo. ¿Vale? Y luego él se tuvo que montar una película mental para abrazar el catolicismo y permitirse seguir pensando. O sea, si tú ves todo lo que es la parte de las confesiones y tal, que es una historia maravillosa y tal, te das cuenta que Agustín se tiene que hacer una especie de cabriola mental para decir, oye, Dios lo que quiere es que yo piense y luego me deja libre albedrío para que yo elija entre las múltiples posibilidades lo que hay ahí. O sea, se hace un constructo mental para permitirse pensar dentro de la adscripción a una religión. ¿Vale? Claro. Pero cuando tú te adscribes a una ideología, tú no te preocupa pensar.
¿Sabes? Tú lo que quieres es, oye, mira, yo creo profundamente en este asunto y sobre un montón de cosas tengo mis dudas, pero mira, no te voy a ganar de calentarme la cabeza. Este asunto, ta, ya está. Y eso se ve además cuando ves a gente que a pesar de tener que hacer pantomima, Ujú. pues claro, si eres un sociópata no tienes ningún problema en defender por la mañana a los niños de las misiones y por la tarde la instalación de bombas atómicas porque es un sociópata, te importa todo 3 cojones. Claro. Pero cuando no eres un sociópata profesional, que eso es una selecta minoría, pues te das cuenta de cuando tienes que defender cosas a las que no te terminas de convencer. Entonces no suenas convincente, no tienes aplomo, recitas lo que te ha dado, las consignas que te han dado de central, pero no hay ese aplomo de cuando tú te crees lo que se está diciendo. Esto, por ejemplo, es fundamental a la hora del proceso comercial. Por ejemplo, cuando tú estás vendiendo algo a alguien es completamente distinto. Si esa persona está recitando lo que es el argumentario de ventas, de cuando realmente cree Está lo que está vendiendo. haciendo y está vendiendo. Totalmente. Y está Efectivamente. escuchando. Pues y- esto funciona exactamente igual. Entonces, una ideología es un maravilloso modo de ahorrar energía y el cerebro es ahorrar energía any day. Y así de, es, ¿no? Así Así de es. fácil. Así de Oye, me sencillo. encanta una parte que hablas, que te Ujú, he escuchado, que me parece espectacular y quiero que nos la expliques, que es ujú, la parte de la señalización de la virtud ujú, frente a la verdad impostada. ¿Qué es esto? ujú. A ver, si estamos en un mundo en el cual no tenemos suficiente información de toda la gente que tenemos alrededor, pues no importa lo que eres, importa lo que das a entender a los demás que eres. Tu ¿Vale? apariencia. Tu apariencia. ¿Qué es lo que ocurre aquí además? Que el cerebro de los demás no está para atenderte a ti en exclusiva, con lo cual guarda muy pocos datos de ti. Claro. Entonces, si tú le entregas unos cues específicos, señalizas una serie de cosas y mandas una serie de señales, es un trabajo maravilloso porque tú quieres proyectar una imagen y el otro quiere emplear el menor tiempo posible en almacenarte y tenerte clasificado. Ujú. Entonces, es un muy buen negocio por ambas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad es un kabuki, es una representación. O sea, hay una representación performativa por un lado y hay una representación performativa por el otro en el sentido de decir, oye, me creo lo que me estás diciendo, te coloco rápidamente, todo este tipo de historias. Claro. Entonces, la inmensa mayoría de las relaciones humanas son performativas. ¿Vale? O sea, detrás de tu suegra que quiere que tus nietas no salgan con el sin peinar, ¿Vale? lo que existe es una aquiescencia a estos mecanismos de estatus que te estaba mandando antes. Tú quieres mandar una imagen de muy concreta de tu familia, de tu estatus, de tu proyección, de todo este tipo de cosas. Claro. A nadie le interesa que seas un hijo de puta, que seas una mala persona, porque no hay tiempo de dedicarse a entender cómo eres realmente. Ujú. Entonces, en este mundo en el que hemos llevado a la performance áreas como la política, pues es que en realidad es que estamos siendo performativos la inmensa mayoría del tiempo. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No, esto es acorde a cómo se forma la reputación y a cómo se forman, digamos de alguna manera, las ideas de todos los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú estás expuesto mucho tiempo, centenares de horas y cosas por el estilo, si eres malo se te ve muy al cartón y si eres bueno la gente puede entrar en muchos aspectos muy específicos de tu persona. Esto, además, yo lo digo siempre, digo, yo tengo un estatus maravilloso que es el de celebridad de mierda, que es que me conoce un grupo muy pequeño de gente, o sea, no soy Ibai, no soy este tipo de cosas raras, ¿no? Ujú. Pero gente que yo he seleccionado, porque yo he mandado una serie de mensajes y si los pillas y te lo bien y si no los pillas, pues haber elegido televisión española, o sea, a mí yo ahí no tengo ningún tipo de piedad. Pero en el fondo te obliga a ser coherente y a ser consistente. Porque cuando alguien viene a hablar contigo o conoce a alguien tal, o sea, a lo mejor es que hay una simetría brutal. Esa persona ha estado 200 horas contigo, planchando, haciendo jogging en el gimnasio o cualquier cosa por el estilo. Si tú estás performeando durante 200 horas, eso es insostenible. Claro. O sea, es que es absolutamente insostenible sin entrar en contradicciones, sin ser incapaz de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un mecanismo por el cual la gente, esto lo decía Coco Chanel, me encantó la frase, que es, en tiempos de incertidumbre la gente desarrolla un sexto sentido especial para detectar la autenticidad.
¿vale? Entonces, la gente en un momento dado acude a una serie de performers, pero ya es que estamos a mucha menos distancia que hace 40 o 50 años de las celebrities o de la gente que conoces o de los influencers o de este tipo de historias, ¿eh? O sea, ahora mismo estamos en unos tiempos y las redes sociales permiten que gente absolutamente anónima llegue a un montón de gente. Gente que además no tiene vocación ni siquiera de comunicar o no tiene vocación de hacerse popular ni cosas por el estilo. Pues por eso está todo el tema este del Fear the Autist y lo que yo estoy intentando es darle voz a un montón de gente o sea, un Jaime Gómez Obregón, un John González, o sea, es que son gente que son referencias en un montón de cosas de las que están haciendo, que hace 30 o 40 años es que no los conocería ni Perry porque no tienen un mecanismo de llegar a un montón de gente como tienen ahora mismo. Entonces, lo que quiero decir es que curiosamente estamos en máximos de performance por parte de un montón de gente, pero al mismo tiempo tenemos un montón de mecanismos para cortar en medio de la niebla y enterarnos de verdad de qué es lo que está ocurriendo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de Twitter, porque si tú curas Twitter, de verdad es que no necesitas acudir a los periódicos, ni necesitas acudir a las noticias, ni necesitas esto. Tienes Libertad para No, y escribir. además, libertad, y si lees a la Mm. gente correcta, estás Claro, enteradísimo de qué es lo que está ocurriendo. total. O sea, entonces por eso te quiero decir que vivimos tiempos fascinantes que yo creo que en algunos casos son peores que los anteriores, pero en algunos casos son mucho mejores. O sea, por ejemplo, tú hace 30 años con levantar 5 o 6 teléfonos, si no querías que se supiera algo, eso no se sabía. Esas fotos terminaban en un cajón, de allí no salían ni nada por el estilo. Ahora es prácticamente imposible. Ahora tú tienes una movida como la que hay ahora mismo en Adamuz y está todo Del encima de la día, mesa claro. expuesto con todos los testimonios de todo esto en nada, En un minuto. en un minuto. ¿Vale? O sea, Y quiero lo decir que conoce todo el mundo. exactamente, que en ese sentido, pues, por eso, por ejemplo, antes, hace 30 años, se aparecían algunas cosas, eso movía gobiernos, y ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación auténticas salvajadas que hubieran hecho dimitir hasta el tato hace no tanto tiempo, pero estamos en un momento prácticamente de doctrina del shock, ¿no? Que decía Naomi Klein, o sea, estamos recibiendo una barbaridad detrás de otra y llega un momento en que ya es una más, ¿sabes? Estás esperando la siguiente, estás esperando la Totalmente. salvajada del día. Totalmente. Entonces nos adaptamos a todos. Es que el ser humano ha sobrevivido por eso. Ni somos los más rápidos, ni los más fuertes, ni tenemos... Pero es que somos muy adaptativos. Somos muy capaces de sobrevivir en diferentes climas, diferentes latitudes, diferentes maneras de hacer las cosas. Nos adaptamos muy bien. Me encanta eso porque escuchaba a Pérez Reverte, a Arturo Pérez Reverte, que comentaba un poco eso, ¿no? Que claro, tú sí, él hacía como una especie de analogía con una planta, ¿no? Que si tú una planta la riegas, pues fenomenal, pero si la inundas, pues se aturde y no puede crecer más, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esa comparación, que es como que ahora, claro, hay tanto bombardeo de cosas, tantas noticias de estas que son bullshit, que una y otra vez, que ya al final la sociedad no sabe ni por dónde va, no sabe ni qué es lo importante. eh, ya es como pasa una más y es así, ¿eh? Sí, Yo con mis amigos o con mi familia es como, pues otra más. O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Tampoco tenemos más que hacer, ¿no? O sea, sí, que sí, es sí. muy curioso, muy curioso. Bueno, de hecho, Pérez Reverte estuvo en escenarios de guerra muy potentes donde te das cuenta que hay un montón de gente que ha tenido que elevar su nivel de endurecimiento, porque si no, no puedes soportar Claro, lo que es aquello. O sea, es que el ser humano se adapta constantemente al al entorno y a lo entorno en el que que está. tiene que vivir, ¿no? Eso es. ¿Y cómo tenemos que abrazar la incertidumbre? Porque entiendo que es, o sea, yo creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo abrazamos esa incertidumbre? Vale, tenemos que entender primero el proceso biológico subyacente, ¿vale? ¿Vale? En las últimas... eh, vamos a ver. Ha habido un montón de tesis, que además ahora se han estado viendo rebatidas, en el que básicamente decía que, bueno, que los procesos evolutivos humanos se detuvieron como hace unos 10.000 años y tal, y que no ha habido gran evolución y que las razas no conllevan ningún tipo de modificación genética y cosas por el estilo, que se ha demostrado que no es verdad. ¿Vale? Ah, ¿no? Y ha habido varios papers recientes, ha salido el informe From hace nada, hablando sobre este tipo de cosas. No, no es verdad. Pero lo que sí es cierto es que la evolución se lleva un montón de tiempo. Entonces tenemos un programa instalado hace 50.000 años aproximadamente que dice que la incertidumbre caca.
¿vale? Que en el momento en que entra la incertidumbre, sal, Fuera. sal corriendo. Y esto hace 50.000 años, cuando nos acabábamos de bajar de los árboles, pues tenía sentido, ¿no? Porque tú oías un ruido y te parabas a pensar qué es lo que hubiera pasado ahí, pues posiblemente terminaras entre los dientes de un depredador. Pero claro, ahora mismo que estamos además rodeados de la incertidumbre, lo que nos hace es estar bañados en una piscina de cortisol, estamos nadando los 100 metros cortisol constantemente y así no se puede vivir. Estamos en máximos históricos también de consumo de ansiolíticos. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos orientados biológicamente hacia la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos rodeados de incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer adaptativamente? Pues acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre como te acostumbras a vivir pues con un pariente gorrón. O sea, no puedes ignorarla, no puedes mirar a otro lado, no puedes entender que eso es así. De hecho, si tú has jugado a unos juegos de terror psicológico que hicieron luego películas y tal, se llama Silent Hill. No. Está perfectamente estudiado, ¿vale? En Silent Hill tú estás en una especie de ciudad y lo que hay es niebla. Tú no ves más allá de medio metro esto. Y fuera, más allá de la niebla, hay como unos ruidos muy inquietantes. Y eso está perfectamente estudiado porque esa es la cosa que más nos revienta, que es no poder ver más allá de medio metro delante de nuestras narices, que al otro lado no lo tengo muy claro qué demonios es eso, pero hay una serie de ruidos que no me terminan de convencer y eso nos asustó mucho más, por ejemplo, que estar en plenas tinieblas o estar en plena luz, Claro. ¿vale? Porque es esa sensación de decir, joder, 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 estamos activando los mecanismos de alerta que tenemos, ¿no? Estamos inundados en cortisol y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes vivir constantemente inundado en cortisol. Claro. Es la hormona del estrés, es la hormona de la atención, es la hormona de estar zumbando, de todo este tipo de cosas. Entonces, si no eres capaz de vivir con la incertidumbre y no eres capaz de superar de algún modo y entretarte de algún modo de cómo puedes, que tienes que tomar decisiones bajo la incertidumbre. O sea, por ejemplo, todo lo que hacemos nosotros en resolución de problemas complejos es enseñar a la gente a ser funcional en lo desconocido. ¿Vale? O sea, cómo tomar decisiones a pesar de que no tienes todos los datos, de que no está todo claro, de que aquello que decía, creo que era Eisenhower el que lo tenía en su mesa del despacho, ¿no? Aquello de The buck stops here, que traducción más o menos libre es algo así como que todos los marrones sencillos ya los han solucionado, los que quedan en mi mesa son los jodidos de verdad. Claro. Los peludos, los que ya son sencillos ya los han solucionado. Los que tenían una esta, ya yo tengo mucha gente competente. Lo que me dejan en la mesa ya es El problema gordo. el problema gordo, que te tienes que comer con patatas. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, no hay gente que esté orientada a la incertidumbre. Es lo que te estaba hablando yo antes. Es gente que termina siendo funcional bajo la incertidumbre. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y mira, yo soy un introvertido profundo. Si a mí me gustara la gente, yo no hubiera estudiado ingeniería. O sea, lo que me he hecho es funcional. Claro. Te terminas exponiendo, pasas los meses, te subes al escenario, te vas a los podcasts, haces este tipo de cosas, terminas siendo funcional. Terminas incluso dando el pego, ¿vale? Ujú. Pero yo soy un introvertido, o sea, yo después de mucha interacción me tengo que ir a mi casa a estar solo y que me dejen en paz. Nunca puedes ser tan bueno como los extrovertidos, que es la gente que saca su energía de proyectarse hacia afuera, de hablar con los demás, de contactar con los demás y todo. Pero puede ser funcional. Pues con la incertidumbre es exactamente igual. Hay que exponerse a la incertidumbre de manera constante, hay que tomar decisiones bajo incertidumbre, hay que saber vivir con ella y saber que mañana va a seguir ahí. ¿Vale? Y pasado va a seguir ahí. Y no la puedes ignorar. No puedes pensar que no está ahí. No puede ser, no. Lo que tienes que hacer es adaptarte a trabajar bajo. Si un día desaparece y las cosas se aclaran y cosas por el estilo y vamos todo a mejor y volvemos de nuevo un poco a los años que hemos tenido en el que más o menos no había una tasa de cambio tan brutal, pues fenomenal, porque en el fondo estamos programados para una tasa de cambio menos brutal que la que hay ahora. Pero ahora mismo lo único que se puede hacer con la incertidumbre es acknowledge, o sea, reconocer que existe, reconocer que va a estar ahí, reconocer que no se va a ir mañana y exponerte de manera controlada, como si fuera radiación o algo por el estilo, porque necesitas ser funcional bajo ese entorno. Ese entorno no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y lo que no puedes es estar viviendo a base de ansiolíticos. Eso es muy gordo, ¿no? Porque realmente si miramos hace 100 años atrás, hoy somos más inteligentes que hace 100 años.
Hay muchas discusiones. El efecto Flynn dice que en los últimos 2 siglos básicamente no hemos hecho sino subir, pero en los últimos 2 años hemos empezado a bajar. Entonces me están discutiendo Sí, todavía la si tiene que cosa. ver con la medida, si tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Por regla general y de manera agregada, somos más inteligentes que hace 100 años, En general. en general. Vale, hablando en términos absolutos. Términos absolutos. Que esto es muy complicado, porque claro, la parte más delicada de todo lo relacionado con la inteligencia es la sociometría, las métricas, los Porque, temas. claro, realmente cuando mides la inteligencia, o sea, con los test de inteligencia, ¿no? De IQ y todo esto, eh, o sea, ¿qué se mide exactamente? ¿Se mide la razón? No, se mide la capacidad de procesar información. O Vale. sea, en realidad es una especie como de capacidad de adaptación en tiempo real y capaz de formulación, creación. Hay una serie de medidas distintas. Lo que pasa es que no es una medida estándar. O sea, no son kilos, no son litros, no son metros, no es algo tan objetivo. Y eso es lo que utiliza mucha gente para desacreditarlo, pero el IQ es uno de los pocos fenómenos psicológicos que se repiten de manera sistemática en términos de correlación entre la capacidad de hacer esto y una serie de cosas muy concretas. O sea, es un fenómeno más que demostrado, más que probado. Lo único que ocurre es que no es preciso. O sea, tú no puedes decir que alguien tiene 160 de IQ con la misma precisión con la que puedes decir que mide 1,85 m o que pesa 100 kilos, ¿sabes? No, Ujú. no puedes hacerlo con ese tipo de Claro. precisión. Pero sí es muy, muy, muy concreto. O sea, quiero decir, sí está demostrado digamos que es repetible, que está conectado con un montón de cosas y que realmente marca una diferencia entre un tipo de gente y otro tipo de gente. Sí que marca una diferencia, Sí. ¿no? Mira, hablaba aquí en el podcast con un psicólogo que se llama Roberto Colom, Muy amigo también. mi amigo. Sí. Pues, Colom estuvimos juntos en el documental de las cebras. vale, estoy intentando ubicarlo. De, Luego le buscaré. de Graciela. Sí, Luego sí. le O buscaré. sea, yo sé, o sea, hemos coincidido, creo que también en Ujú. algún tema de temas de altas capacidades, Qué bueno. pero coincidimos, la primera vez que yo lo conocí fue en ese documental donde salimos los dos. Claro, él habla de todo esto, Sí. de que yo me acuerdo que como que me decía una opinión como confrontadora de que realmente de cara a la galería, ¿no? Se trata de vender un discurso de que la inteligencia es muy trabajable, de que no tiene tanta relevancia, pero hablando Todo bullshit. realmente es bullshit, ¿no? O sea, es decir, la inteligencia es uno de La los... inteligencia es muy molesta. O sea, quiero decir, tú puedes. O sea, la sociedad lleva unas diferencias mejores que otras. ¿Vale? Entonces lleva bien tener diferentes colores de ojos. Lleva ya un poco peor si eres más gordo, si eres más delgado. La altura la lleva también de aquella manera. Por algunos fuera cortarían los tobillos a gente de más de 1,80 m. Pero la inteligencia se lleva de puta pena. Se lleva muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Entonces, pues ha habido un montón de mecanismos para intentar minimizar la teoría esta de la tabla rasa, la teoría de que todo es construible, de que es un Claro. constructo social, de que es todo bullshit de primer nivel. Tampoco se puede hablar de que es altamente heredable, tampoco se puede hablar de... O sea, pero es pura consideración ideológica. O sea, quiero decir, las pruebas y los papers se acumulan en una dirección muy concreta y no es esa. Entonces estoy completamente de acuerdo con Roberto. Roberto lo que pasa es que es más científico que yo, o sea, quiero decir, él Sí, bueno, se estudia ciñe mucho. más Eso es, eso es, al estudio, pero bueno, también lo aplicas más en la práctica, que también se eso aprende es. mucho, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que es importante tener un pie en cada sitio, Total. ¿vale? Lo único que ocurre es que, claro, Roberto es psicólogo, creo recordar, entonces quiero decir que hay cosas que, pero es importante tener un pie en la academia y tener un pie En la en práctica. la práctica. Claro, porque si no, al final te basas en dogmas, ¿no? No, en escuelas, En porque estos escuelas. son ciencias sociales, que es el problema, ¿sabes? Entonces, si hay una escuela en un momento dado que es la... tú dices, pero ¿cómo va a haber escuelas sobre ciencia? Bueno, pues porque hay determinadas ciencias que están sometidas a diferentes interpretaciones. O sea, lo hablaba con Pepe Beltrán hace poco también, oye, Mm. hay un montón de teorías sobre la interpretación de los fenómenos cuánticos.
¿Eso quiere decir que no es buena ciencia? No, es que todavía no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Entonces, cuando no sabemos realmente cómo funciona el asunto, pues se forman las escuelas. Y esto pasa en la ciencia dura, esto pasa en la ciencia blanda, lo pasa en las ciencias sociales, pasa mucho más. Y luego pasa aquello de que lo que decía el otro, de que muchas veces usamos las ciencias sociales como brujería. Entonces, hay gente que utiliza determinados aspectos de las ciencias sociales como argumento para defender posiciones que son puramente ideológicas. Y realmente si eres más inteligente, o sea, si tienes vamos a hablar de IQ, ¿no? Si tienes un IQ por encima, o sea, es decir, Perceptin 98, Perceptin 99, Sí. porque también hay como se hablaba de inteligencias distintas, ¿no? Sí. De distintos Gardner, tipos pero de es algo inteligencia. completamente desacreditado Totalmente científicamente. desacreditado, ¿no? O sea, es decir, De hecho, y otro bullshit bien gordo es todo el tema este de la inteligencia emocional. por eso te iba a Sale preguntar. hace poco un paper diciendo que la inteligencia emocional era algo así como inteligencia normal, IQ normal, Ujú. con kindness, ¿no? También es muy discutible, pero la idea fundamental es que hemos hecho un montón de constructos para intentar poner la inteligencia, para intentar justificar de alguna manera algo que es una realidad, que muchísima gente inteligente ni es exitosa, ni es feliz, ni tiene relaciones satisfactorias, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que la inteligencia per se no te ayuda en nada de eso. Es capacidad de proceso, capacidad de reconocimiento de patrones, capacidad de adaptación, pero si tú eres una persona que ha tenido problemas de socialización desde pequeño, pues estás en la mierda. Claro. Da igual el IQ que tengas. O sea, que realmente no es que tengan, porque yo creo que se piensa mucho, ¿no? Que la persona muy racional Sí, es menos capaz de gestionarse emocionalmente, sí. pero realmente no es eso, ¿no? Sino que es que realmente como es un distinto, ¿no? Pues la sociedad le da un poco la Ha espalda tenido y problemas poco a de, poco va haciendo esa coraza, ha ¿no? tenido problemas de socialización desde el principio. Claro. Hace nada apareció una entrevista con Carlos Blanco, el superdotado que Claro. salía en Crónicas Marcianas, que se la ha Sí, hecho Jordi Wild y sí, tal. sí, sí. Claro, y tú ves el resultado de un chaval que desde pequeño ha estado totalmente aislado de la humanidad. Es que es una mierda, Y no sé qué te decir. cuenta además sus, eh, sus, eh, sus tristezas, ¿no? En términos de formar una familia, tener una relación, de todo ese tipo de Claro. cosas. Claro, tú estás diciendo, a ver, es que este pobre hombre ha sido aislado por completo de procesos de socialización básicos desde que era pequeño. Claro. Y entonces, claro, pues hablará 14 idiomas y es un puto animal y es un erudito de... Claro, pero es que además la erudición con la aparición de la inteligencia artificial no es lo mismo que hace 100 años. O sea, hace 100 años un catedrático era una persona extraordinariamente erudita que almacenaba un montón de información sobre un tema específico. Eso estaba a dos golpes de tecla. Eso lo ha perdido valor. Eso ha perdido valor. Por eso estoy hablando yo constantemente de una reformulación de las jerarquías. ¿Vale? Porque algo que valía muchísimo, es que esto pasa constantemente, la gente no se da cuenta. Por ejemplo, yo pongo un montón de ejemplos por los ingenieros de caminos, hablo siempre de ellos, porque sí, porque me gustan mucho, porque mi suegro es ingeniero de minas y siempre se han llevado a matar. Entonces me da un montón Hay un libro maravilloso de Franco Camprubí, que se llama, de Lino Camprubí, perdona, se llama Los ingenieros de Franco, ¿Vale? que Franco tenía una obsesión muy esta con los ingenieros, era un cuerpo absolutamente de élite, y había un catedrático de ingeniería de caminos que decía que los ingenieros de caminos tenían que ir siempre bien vestidos porque no sabían cuándo les iban a dar un premio, ¿vale? O sea, que te quiero decir que ser ingeniero de caminos en los 60, 70, los florentinos, todo este tipo de cosas, era una élite cognitiva, una élite Tremendo. de influencia sobre un montón de cosas. Claro, yo es que fui más o menos a la altura de la crisis de la vivienda del 2008-2009 al colegio de ingenieros y había como 100.000 en paro. Muchos de ellos estaban trabajando fuera, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir es que estas jerarquías se están reconstruyendo Están constantemente, se ahí, están ¿no? cambiando. O por ejemplo, había un negocio que era brutal, que era el de los balleneros. ¿Vale? El negocio de los balleneros, que era un negocio que movía muchísimo dinero, que en Vizcaya había muchísimos balleneros y tal, se fue a la mierda en 18 meses. Cuando descubrieron que muchos de los productos que se obtenían de la ballena se podían obtener del petróleo, a un precio mucho más barato. Se acabó. Se acabó. O sea, yo pongo siempre el ejemplo. El 2003 fue el año que más dispositivos vendió en la industria discográfica, ¿vale? LPs, CDs, DVDs. El 2006 todas estaban quebradas o vendidas a conglomerados multimedia. Claro. Va que solamente vemos los casos más extremos,
¿vale? Pero normalmente todos los procesos de transformación de jerarquía pasan así, lo que decía Hemingway, ¿no? Aquello de poco a poco y después de golpe. Esto pasa absolutamente con todos. Estos cambios, estas modificaciones de manera constante. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos damos cuenta de que están pasando hasta que pasan, Claro, ¿vale? Hasta que hasta que ya es tarde. hasta que cae el mazo. Y eso, por ejemplo, es muy complicado cuando yo hablo, lo comentaba hoy, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de sectores que estoy viendo que va a ocurrir una determinada cosa y que las últimas cuentas han ido fenomenal y tal, pues claro, el cerebro de toda esa gente de manera colectiva te dice, tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, tú eres un indocumentado y claro, tu cerebro está diciéndote que no, que Que no. está de puta madre. Que cómo que nos vamos a ir a la mierda si estamos de puta madre. Y claro, ¿por qué? Porque además somos malísimos extrapolando al futuro, somos malísimos evaluando riesgos, somos producto de esa no evolución del cerebro que estaba diseñado por una cosa concreta. Entonces, es extraordinariamente complicado hacerle entender a alguien lo que te estaba comentando, que esto estuvo bien mientras duró, pero que las puertas se abren, las puertas se cierran, ¿no? Entonces, todo esto son sutilezas Total. que la mayor parte de la gente no tiene en cuenta. No Y contempla, ¿no? no contempla, efectivamente. Y luego lo que llega es la cara de shock cuando cae el mazo, o la cara de shock cuando está ocurriendo. Ahora mismo, no sé si los últimos 3 meses Alemania ha puesto 1 millón de personas en la calle. 1 millón. 1 millón de personas en la calle entre industria del automóvil, industria química, todas las altamente energéticas, todo este tipo de cosas. Claro. A ver, históricamente, cada vez que Alemania ha tenido Alemania tenía pleno empleo prácticamente, ¿vale? Cada vez que Alemania ha tenido un problema de paro, hemos tenido fiesta, ¿eh? Eso tampoco quiere decir porque el pasado no proyecta el futuro. Y además, muchas veces nos basamos en el pasado para proyectar el futuro. Pero lo que quiere decir es que aquí vamos a tener carnavales en breve. Con además nosotros diciendo que venga gente aquí, de que ningún problema, que lo regularizamos rápidamente y automáticamente entra en la Unión Europea. O sea, lo que caracteriza la inteligencia, por cerrar todo este rant, ¿Vale? es la capacidad, entre otras cosas, de determinar las consecuencias de segundo y tercer orden de las decisiones que se toman. Vale. ¿Vale? Entonces, una persona inteligente, entre otras cosas, es capaz de entender que las decisiones que toma no son solo las decisiones que toma, sino las consecuencias que llevan aparejadas las decisiones que toma. Claro. ¿Vale? Y luego tú puedes tener esa capacidad de hacer este tipo de cosas y tener problemas mentales, tener problemas emocionales, estar completo. La inteligencia pura y dura no es ninguna garantía de que tú seas ni funcional, ni exitoso, ni que seas capaz de relacionarte con la gente, ni tengas un cierto carisma, ni una capacidad de Claro. liderazgo. No tiene nada que ver. Pero lo que sí tienes es un grado de responsabilidad mayor Sí. sobre tus consecuencias de Sí, tus decisiones, sí. ¿no? Yo Pues esto lo digo, que acudo al filósofo clásico, a Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tal cual, Sí, sí. tal cual. Y claro, mira, me interesa mucho porque lo hemos comentado en ciertos episodios, pero no hemos profundizado mucho. A ver si podemos entrar bien. Ujú. La gente con alto IQ, muy inteligente, o sea, ¿hay alguna relación de que acabe siendo adicta a alguna sustancia? O sea, ¿está relacionada con las adicciones? No. Ninguna. Has tenido a Bárbara aquí. Bárbara Claro, te habrá dicho que no hay una personalidad de alta capacidad. total, no la hay. No la hay. O sea, lo único que ocurre es que Es un rasgo. es un rasgo, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a la causalidad y a la correlación, ¿vale? Yo atiendo entre 100 y 150 familias aproximadamente al año de temas de este estilo, pro bono y tal, que es parte de mi Ujú. misión particular y tal. Y me encuentro que hay un montón de gente con adicciones, sobre todo cuando son mayores y llevan mucho tiempo sufriendo una... Pero es que darías hasta... Eso No tiene por qué, ¿no? no hay una correlación con la inteligencia. Vale, O sea, y lo que pasa es que esas personas han tenido problemas de social. Todos estos claro, problemas te llevan a la adicción. La adicción, en el fondo, es que hay un tema en concreto que te da paz y te relaja la ansiedad que tienes y te relaja el contacto conflictivo que tienes con la realidad, ¿vale? ujú, Y posiblemente haya un comportamiento adictivo, pero no hay una correlación con la parte de alta inteligencia. Entonces, si tú tienes problemas sociales, problemas de integración, problemas de ese tipo, es bastante probable que desarrolles una adicción. Pero es causa-consecuencia, huevo claro, que vuelve gallina, a ¿no? ser causa-consecuencia. O sea, Eso no es correcto. porque tengas más IQ, No, ¿no? no, no, no. De hecho, volvemos a lo mismo. Eh,
la juventud que no tenía futuro porque los trabajos industriales masivos para la gente sin educación pues se arrojaba en manos de la heroína porque es un escape, ¿vale? Porque la heroína no es para disfrutar, la heroína es para irte. Pues ahora lo hace con los videojuegos. Los videojuegos no es que desarrollen, no es que estén diseñados, es que están de alguna manera diseñados para darte algo que tu cerebro está buscando, que es acción-recompensa. La escuela, por ejemplo, es acción, recompensa diferida. Y la vida, que es lo peor de lo peor, es acción. Váyase usted a saber si tendrá usted recompensa a saber cuándo. Claro. Entonces, si tú no entiendes este tipo de cosas, no entiendes por qué la gente se engancha a un videojuego. Claro, un videojuego es que te da una sensación de querer bueno, de competencia, de mastery, de que vas aprendiendo. O sea, ¿cómo se llama el libro este de Drive? Drive, que dice algo así como las cosas sorprendentes que nos motivan. Una cosa tiene que ver con el sentido que tienes tú de la competencia, otra cosa es el sentido que tienes tú del progreso, y luego está la otra que es si te da propósito a ti en la vida. Un videojuego ataca estas dos como si no hubiera un mañana. Tú según juegas más te vas haciendo mejor, vas siendo más esto, vas teniendo el mastery, todo este tipo de cosas. Luego en realidad no te ayuda con el propósito, a no ser que, no sé, te conviertas en... pero de esos hay un porcentaje mínimo, y es un deporte brutal los eSports, que estoy muy metido en el asunto. Pero lo que tú tienes que plantear es, porque tu hijo o tu hija está huyendo como si no hubiera un mañana de la realidad. ¿Qué tiene la realidad que no le está gustando? ¿Por qué no te enteras si le están inflando a hostias en el colegio? ¿O por qué no te enteras si tiene una disforia con su cuerpo y no se siente con capacidad para hablar con... Porque el problema no son los videojuegos es lo que está calmando la situación de estrés que le está causando el problema real. Claro. ¿Vale? Entonces, quiero decir, este tipo de cosas tienes que hablarlo con los padres, tienes que hablarlo con un montón de entidades. No está bien entendida el proceso. O sea, de hecho, muchas cosas, yo me encuentro con muchísimos diagnósticos perezosos de trastorno de déficit de atención, de hiperactividad. ¿Qué es lo que tiene un TDAH? Un TDAH es que es de puta madre, porque le puedes inflar al niño o a la niña Ritalin y le mandas a la lona y se acabó el problema. ¿Vale? Pero el problema es que está ahí y está enganchado, hay doble excepcionalidad, el colegio le suda completamente el belfo, no son capaces de hacer esto y el tío está mirando a la ventana o cazando moscas por no cortarse las venas. Claro. ¿Vale? Entonces, pues esto quiere decir que es que hay un montón de sutilezas y el sistema está diseñado para el centro de la curva, ¿eh? O sea, está diseñado y así debe ser, porque ahí es donde está la mayoría. Tiene sentido. Tiene sentido. Está haciendo lo único, el problema con el sistema, mi problema con el sistema es que está haciendo muchísimos esfuerzos para incluir al lado izquierdo. De hecho, está desplazando el centro de la curva al lado izquierdo y el lado derecho que lo ondulen con la permanencia, ¿sabes? Claro. No. O sea, realmente el tema o el problema que puede surgir, ¿no? Porque, claro, yo creo que mucha gente a priori piensa, "Oh, jugar más inteligente es fantástico, ¿no? O sea, ¿qué problema va a haber, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, desde la ignorancia, ¿no? Sí. O sea, pero que un gran porcentaje de la Desde sociedad... mucha ignorancia. Claro, pero yo sí que... Como creo- decir, oye, de ser medido metros 10 debe ser de puta madre, ¿no? Vas ahí Claro, y tal. Digo, claro, exacto. pues hasta que te montas en un avión. Exacto, O sea, exacto. ya. Entonces realmente yo creo que, o sea, el problema puede ser que el sistema educativo, ¿no? O la sociedad realmente no está diseñada para atender a una minoría, ¿no? No, y así debe ser. O sea, quiero decir, lo único que pido es, oye, si hacemos esfuerzos para incluir a una minoría, hacemos esfuerzos para incluir a la otra, ¿sabes? Porque Claro. la otra está igual de alienada que esta, ¿eh? Tienen los mismos derechos. Tiene o los sea, mismos derechos y todo este tipo de historias. Claro. Pero que la sociedad esté orientada al centro lo veo absolutamente lógico. Claro, es lógico. Lo que pasa es que entonces hay que buscar, o sea, desde Mensa, por ejemplo, Sí. ¿no? Buscáis... Bueno, tú has sido directora Sí. ya, ¿no? No, yo he sido presidente de los Presidente. mandatos. Claro, un poco lo que buscan es ayudar a estas minorías a adaptarse al... Sí. Bueno, Mensa en realidad yo creo que podría hacer una mejor labor de la que hace en este tipo de cosas. Porque Mensa en cierta manera digamos que sufre de alguno de los problemas del asociacionismo español. Ujú. Que en realidad en lugar de intentar coger la bandera, de intentar defender esto, es más bien, oye, mira, aquí hay un espacio seguro, tenemos aquí nuestro huequecito, nos metemos aquí y aquí por lo menos no nos tocan los cojones y podemos funcionar. Entiendo. Y yo digo, no. O sea, deberíamos coger la bandera, salir afuera,
hacer esto, o sea, que Ponerla. el colectivo gay, que tenemos mucho que aprender del colectivo gay, hasta que no tiene un Stonewall, no tiene un Harvey Milk, no tiene una esta, no le hacen ni puto caso y además le tienen como muy Sí, que puteado. da mucho la cara, ¿no? O Eso sea, es, sale mucho eso es, a las eso es, calles. eso es. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en las asociaciones? Yo cuando llego a una compañía Ujú. y tengo que darle la vuelta, pues hay una cosa que hay que hacer, que es pues que hay que hacerla, ¿no? Tú os vais a tomar por culo. Pero en una asociación no puedes hacer esto, Mm, porque ahí trabajan voluntarios, claro, están voluntariamente. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final en una asociación se queda con la asociación el que tiene tiempo suficiente como para dedicarle, o el que, digamos que de alguna manera convierte eso en su día a día, ¿no? Y eso en cierta manera termina convirtiendo una asociación en una especie de predio donde hay un montón de gente. Yo siempre digo lo mismo, esto es como Ciudadanos, ¿vale? Ujú. Lo fundan un montón de luminarias, pero al final se queda con el asunto el chupatintes de la Caixa que tiene tiempo libre. Entonces, esto ocurre, es un fenómeno que ocurre con temas parecidos. Entonces, yo creo que el asociacionismo español, o sea, en este caso particularizando en Mensa, está más interesado en otras cosas que en servir de punta de lanza para transformar la sociedad. Y eso lo hacen más a título individual, pues gente como yo que lo cogen en términos de cartera personal Y salen a por y ello. salen a por ello y no tienen, digamos, eso. Porque cuando sales y te expones, te parte la cara. Claro. O sea, vamos a asumirlo. O sea, quiero decir, los cambios no se consiguen eh, desde la discreción o sea, no, tiene que haber un Stonewall, tiene que haber No, es que, hostias, claro, porrazos, mártires y toda la historia, porque la tiene que haber, porque es que es un tema que es que nadie entrega el statu quo o no entrega las llaves de la moto por es lo que menos. vas a retar el status Eso es, quo, ¿no? O eso sea, es es, que eso estás es, en eso eso, es. ¿no? Entonces yo personalmente creo que Mensa debería ser mucho más vocal en toda la defensa de este tipo de cosas, pero que su propia naturaleza de reducto seguro para una serie de personas que muchas veces han tenido entornos muy complicados, pues limita en cierta manera la posibilidad y la capacidad de usarlo como vector de cambio. Ujú. Este es mi tema personal. O sea, quiero decir, yo estoy allí dentro y al final yo pude hacer muy poco. Pude hacer muy poco. O sea, pude Ya. poner las cuentas como una patena, que veníamos de una situación complicada, pude utilizar la bandera y llevarla a un montón de sitios y luego pude hacer un poco de disciplina interna y tratar de deshacernos de una serie de gente complicada. Pero nada de lo que yo tenía pensado, cuando llegué allí me di cuenta que no se podía hacer porque en una compañía, ya te digo, puedes hacer eso. Puedes decir tú y tú. Fuera. Ahí está la puerta. Por la Y asociación. en la asociación no puedes hacer eso. Claro. Te escuchaba decir con esto de la educación, que también es que tienes frases que me encantan, o sea, me dejan como impactado, que es que los estudiantes de 10 van a acabar trabajando para los estudiantes de 6. Correcto. Pero esa frase no es mía, esa es de Robert Kiyosaki. Ah, vale. Esa es del de Padre Rico, Padre Ah, sí, Pobre sí, y sí, sí. cosas por el estilo. Sí, sí, es este que yo... Pero es que es así, es que es cierto. Pero tú defiendes esta idea al Al 100%. 100%. Al 100%, al 100%. De hecho, es trágico que un montón de gente claro, ya estoy abanderando el Fear the Autist y toda esta gente de sacarlos y de hacerlo y tal. Gente que son absolutos geniazos no tengan una carrera profesional ya ni reseñable. Muchas veces están infraempleados o han estado fuera del sistema educativo, por ejemplo, porque claro, no se han integrado. Yo tuve una jarana con la NECA cuando... o sea, quiero decir, el sistema no está diseñado para esta gente. Dame un segundo que voy a revisar una cosa de la cámara. Vale, te voy a decir un poco las dos o tres cosas que quería tocar finalmente, ¿vale? Para que también tú tengas un poco en mente de cuándo es explayarte o no, ¿vale? Lanza lo que quieras. Perfecto. Bueno, te iba a preguntar sobre el tema de si tiene sentido que haya mucha gente que quiera no conocer qué IQ tiene por miedo a condicionarse a su No. comportamiento. Yo soy brutalmente... Recomiendo siempre diagnosticarse. O sea, Sí. al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Vale. De verdad es preferible gestionar lo que hay ahí que vivir con la duda. O sea, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Entonces, hay un montón de cosas que no actúas sobre ellas porque no sabes realmente si en un sentido o en otro. Y no debería ser ningún asalto a la autoestima estar 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, cosas por ahí. Es más interesante saber. Yo creo que es importante conocerse a uno mismo. Y a Muy partir de ahí importante. actuar. Totalmente.
Y hay mucha gente que a lo mejor no se conoce bien, ¿no? Sí. Que O eso tiene es un miedo a lo que se trabajo- pueda encontrar también. Eso puede ser, que tenga miedo. Pero vamos, el no excete ipsum es una regla. Muy vaga, ¿no? No, quiero decir que es muy importante. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que es como cuando te preguntan aquello del final de algunos hombres buenos, ¿no? O sea, quiero la verdad. Usted no está preparado para recibir la verdad. Pues algo así. Totalmente. Em, y entiendo entonces que la gente inteligente quizá sea menos feliz. Es una... Pero no es... O sea, yo odio este tipo de narrativas de demasiado inteligente para ser feliz. ¿Sabes? Yo odio todas las narrativas de patologización. O sea, el problema fundamental es que la gente generalmente es infeliz porque el hecho de haber sido diferente desde muy temprana edad les ha bloqueado un montón de mecanismos de socialización. ¿Vale? Entonces, cuando tú no socializas, por lo menos aquellos somos animales fortísimamente sociales, pues estás jodido. ¿Vale? Ujú. Entonces, no hay una correlación. ¿Vale? O sea, puede haber una correlación, pero no hay una causalidad. Causalidad. Entonces, si tú... Es posible que tus altas capacidades te lleven a la tristeza, pero no es un axioma. Y yo lo que siempre digo es, oye, cuando esta gente es funcional, son hiperfuncionales. O sea, funcionan como tiros. Trabajan como 4 personas, son extraordinariamente exitosas, le tienen vidas felices, hacen un montón de dinero, les va de puta madre. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inmensa mayoría de ellos no son funcionales, porque en algún momento dado, a lo largo de Se la caen. vida, se han caído, se han salido. Se han desconectado. O el coche se ha salido de la carretera, da 40 vueltas de campana y ya está. Pero no hay una causalidad Como implícita. tal, ¿no? Exactamente. Ujú. Em, bueno, con esta pregunta quizás podrías tirarte una hora, ¿no? Sí, Pero intentaré ser breve. ¿qué cambios crees que debería hacer la educación o el sistema educativo para mejorar? Madre mía, amor hermoso. Eh, bueno, voy a intentar abreviar. Fundamentalmente lo más importante es perder el miedo a alterar el statu quo. ¿Vale? O sea, cuando un sistema es lo suficientemente grande, su único sentido es la persistencia. Ni siquiera responder al diseño o al propósito original que la crea, sino la su supervivencia. Entonces, cuando tú tienes que demoler un statu quo, alguien tiene que tomar decisiones importantes. Esa persona que toma decisiones importantes normalmente hace una evaluación de ganancias versus pérdidas. Y normalmente este tipo de gente dice, oye, yo estoy acumulando aquí un montón de riesgos con este tipo de toma de decisiones que voy a tomar, el upside es poco y si la cago me van a crujir. ¿Vale? Entonces, lo primero es poner una persona al frente que tome este tipo de decisiones, que no tenga miedo de tomar decisiones importantes. De, de hecho, ahora, por ejemplo, Noruega está revirtiendo la idea de que metieron en el 16 de hacer obligatorias las tabletas, porque se ha demostrado que, o sea, una vez confrontadas a la evidencia de que esto dañaba el proceso educativo, fuera, no tienen ningún problema. No hay ninguna inversión. De hecho, están revirtiendo el asunto. El año que viene ya no trabajan con tabletas. Lo están haciendo de manera gradual, pero básicamente están desconectando a la gente de este tipo de cosas. Aquí no hay huevos de tomar ninguna decisión de ninguna característica. Entonces lo primero que hay que hacer es colocar a gente que no tenga problemas en Tomar decisiones difíciles. efectivamente. Que naturalmente, pues, si buscas en la clase política, encontrarás un 0% de personas con esas características. Con lo cual estamos condenados a estar en esta mierda hasta que se derrumbe por completo. No detectas a nadie en el espectro político que sea El problema extremadamente fundamental es inteligente. que el espectro político ha sufrido un proceso de selección adversa durante demasiado tiempo. O sea, toda la gente que vale para tomar por culo ha sido eliminada con prontitud en estadios más tempranos, para garantizarse que lo que llega a los sitios más altos es exclusivamente lo más mediocre y lo más incompetente y lo más sociópata posible dentro de las características de cada partido, que en el fondo todos son socialdemocracia con sabores, es como los Claro. yogures, ¿no? Los yogures, todos los yogures son iguales y luego lo que añaden los sabores, pues esto es igual. exactamente igual. ¿Y tendría sentido o sería aplicable personalizar más la enseñanza? Sí, pero es que la personalización a gran escala requiere de una disciplina que es la personotecnia, a la que llevo yo trabajando casi 30 años, que es absolutamente desconocida. De hecho, el problema fundamental es que
la educación está pensada en temas de cohortes, ¿no? Toda la gente de un año, como si fuera ganado. O sea, y es, dentro de esa cohorte hay 50 gente que podría estar más adelante, más detrás, que aprende de una manera, aprende de otra. Lo único que ocurre es que para poder hacer eso a escala y a una escala económica, hace falta un conocimiento que no se tiene. Pero en realidad la educación debería ser absolutamente individualizada. Totalmente, ¿no? Absolutamente individualizada, efectivamente. Me acordaba de eso que lo comentábamos también con Roberto, que decía, claro, que es que a los 6 años eh, pueden estar en la misma clase, ¿no? Pero que Sí. entre Ah. dos alumnos la sofisticación mental es... Pensar que son ovejas o son carneros es una locura. Pero claro, es que en realidad la escuela tal y como está montada se la saca Bismarck para poder alimentar a las fábricas de gente que pueda llegar allí con unos mínimos conocimientos básicos sin que las máquinas se los trague. Entonces, pero es que el problema es que cumplió su propósito. Pero es que seguimos con la misma Con la historia. misma historia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, Platón se saca a la academia y básicamente inventa lo que... Pero joder, Platón lleva 2500 años fritos, ¿sabes? O sea, el problema es que creas unas estructuras que ya a partir de un momento dado su único propósito es autopreservarse, no el Claro, propósito para el que se no crea. mejorarlas. Entonces ese es el auténtico problema. Entonces tiene que venir gente que no tenga ningún problema en tomar decisiones radicales. Claro, ahí está el punto, ¿no? Me gustaba mucho que cuando hablabas te escuché hablar de estrellas como Kobe Bryant o como Michael Jordan, o personas de mucha élite, ¿no? Que decías, Enfermos. exacto, ¿no? Sí, Detectas a esa persona, vete al trauma, ¿no? sí, sí, sí. O sea, Bueno, son personas completamente obsesionadas. De hecho, son historias tragiquísimas, ¿eh? Kobe Bryant está, o sea, Kobe Bryant es un tío que casi Shaquille O'Neal arranca la cabeza, casi lo mata. Kobe Bryant además relaja el culo ya cuando ya se hace mayor y se da cuenta de este tipo de que el pobre hombre se muere. Pero Kobe Bryant está jugando con lesiones, con el cuerpo hecho una auténtica daba igual, destrozo ¿no? de todo lo que llega. Kobe Bryant se cagaba en la madre de Shaquille O'Neal porque le decía aquello que le decía el Pablo Lasso, el entrenador, el antiguo entrenador del Madrid de baloncesto, tiene una frase muy buena que le decía a un extranjero, ¿no? A un americano que estaba en el Madrid o en el Tabores, no sé a quién se lo dijo. Dice, si yo tuviera tu cuerpo estaría en la NBA, si tú tuvieras mi cuerpo serías un oficinista. Pues es que es la misma historia que pasaba con Kobe Bryant y con Shaquille. Kobe Bryant era un auténtico obseso y un auténtico estatal y se cabreaba mucho que Shaquille, teniendo el cuerpo privilegiado que tenía, pasaba de todo, o sea, no se lo tomaba ni la empresa. Claro, pero es que ese tipo de vida te lleva, bueno, a Kobe le lleva casi un divorcio, su mujer le perdona las movidas, le lleva a que casi Shaq le arranca la cabeza y al final se relaja un poco y cuando ya se centra un poco el pobre chaval se nos muere. Pero Michael Jordan está más solo que la una. Si tú viste The Last Dance, está solo, 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 solo. Claro, porque es que achicharraba a la gente que tenía alrededor. Ujú. Es que ahora es que le he tirado la comida porque le decía que ese día no merecía comer, porque había hecho un partido de mierda. Es que, o sea, quiero decir, es que además alguien como Michael Jordan tiene un final épico con el último tiro en la final de Utah, los 6 anillos, la gloria de Last Dance, y el hijo de puta tiene que volver a arrastrarse con los Washington Wizards porque es el propietario y no lo pueden evitar y tal durante 2 años y porque el tío no puede, porque tiene un demonio dentro que lo esto. Entonces, yo ponía como contraejemplo a Rudy Fernández, Vale, sí. que todo el mundo le dice que no es el cuchillo más afilado de la caja, pero que es un tío que ha sido felicísimo, tío, que todo le ha salido de puta madre, que lo ha hecho de cojones en un montón de sitios, ha sabido cuándo retirarse, cuándo hacer las cosas, ha sido un especialista en un montón de cosas, se ha casado a una supermodelo, o sea, de puta madre, ¿vale? Entonces tú dices, oye, joder, aquí estamos hablando de dos leyendas y una persona que tiene una carrera fantástica y que estoy seguro que es muchísimo más feliz que lo que es ahora por Michael Jordan, rodeado de su pasta y de su historia, pero está más solo que la puta Y a la madre. una. ¿Vale? Es que tú además ves el documental. Si tú ves el documental de The Last Dance, Sí, sí, sí. te das cuenta que este hombre ese demonio que tiene dentro, que yo que sé, a lo mejor surgió cuando le echaron del equipo de high school o algo por el estilo, que o sea, tiene un demonio dentro que le está comiendo las tripas, que no le está dejando disfrutar de nada, que es una obsesión que lo tiene completamente eso, de cuando ya tiene absolutamente todo, quiere más y sigue empujando y sigue dando por esto, se termina divorciando, se termina esto, o su agente, el Peter Falk, que cuando vende es legendario, este tío vende su agencia de representación deportiva y esa noche para celebrarlo se va a cenar solo, Él solo. porque claro, no tiene nadie con quien cenar. O sea, que yo lo que digo es que la excelencia suele
emanar de la obsesión, y la obsesión, si no la gestionas bien, te consume. Te consume, ¿no? Puede ser un lastre más o menos. Absolutamente. O sea, quiero decir, yo siempre digo, la gente son sus traumas. Y la gente es feliz o no dependiendo de cómo puede gestionar sus traumas. Sus traumas siempre le van a montar y le van a galopar con él de vez en cuando. Pero si es capaz de en un momento dado decirle a su trauma, oye, bájate de ahí, vete a tomar por el culo. Relájate, ¿no? Relájate un poquito, ¿eh? Está bien. Baja un poco el culo y ya está bien. Si no es capaz de hacer eso, te conviertes en esta gente que, claro, luego son, o sea, quiero decir, llegan a unos niveles de excelencia porque la obsesión es absolutamente brutal, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste? Ese es el tema, Ese ¿no? es el el tema. balance de la vida Ese se es el perdió tema. quizá por Eso el es, camino. eso es. Vamos a tocar 2 últimos temas, ¿vale? Venga. Para ir matizando. Me gustaba. Yo siempre he pensado que las mujeres Mm. maduran antes que nosotros, ¿no? Analizando cuando éramos niños, pues rápidamente, bueno, pues por muchas circunstancias, Sí. siempre he pensado pues que es Por, así. por regla general y teniendo en cuenta que todas las generalizaciones son falsas, sí, es así. Y te oía decir que, claro, como maduran antes Sí, y se dan cuenta de que esa inteligencia tampoco les ayuda sí. A sus en gran objetivos. cosa, Eso lo descubrí en Mensa. O sea, quiero decir, eso fue porque pedí o sea, pues yo no entendía por qué siempre el porcentaje de mujeres era el 24, el 26, o sea, no es lógico. O sea, son el 50% de la población, deberían estar representadas. Y pedí ayuda y no me acuerdo no sé si fue alguien de los Países Bajos o alguien de por ahí, me envió un paper al respecto y básicamente venía a decir eso, efectivamente, que maduraban emocionalmente antes, que se daban cuenta que la inteligencia no les servía para ninguno de sus objetivos, no les ayudaba a ser más populares, no les ayudaba a ligar más, no les ayudaba a relacionarse mejor y que llegaban a una edad, se hacían las rubias, se hacían por culo. Yo tengo ahora mismo atendiendo a una pareja de mellizos que el chico lo está pasando muy mal y la chica lo está pasando mejor porque es capaz de disimular, pero la chica es prácticamente bilingüe y en las clases de inglés no levanta la mano ni habla nunca. no es capaz, No quiere, no quiere. no quiere, no quiere. Fíjate. Entonces quiero decir, ¿eso implica una madurez emocional? Sí, pero es una autocastración brutal. O sea, esto no es gratis, No es gratis. ¿vale? O sea, estoy de acuerdo que el hermano lo está pasando peor porque no entiende el mecanismo y no es capaz de contrapesar, pero yo personalmente creo que tú no te tienes que automutilar para poder integrarte. Pero la realidad es que es así. Entonces, las chicas sí, por regla general, insisto, toda generalización es falsa, pero por regla general Es así. maduran y este mecanismo está súper presente. Es así. Por acabar filosofando un poco, Pero si no hubiéramos filosofado bastante. em, una extremada razón en una persona o en un ser humano Mm. te lleva al famoso nihilismo de Nietzsche. Sí. Sí. Sí, de hecho, yo defiendo la necesidad del optimismo. Porque aunque sea completamente irracional, la alternativa es nihilista. El nihilismo es completamente estéril. Completamente sí. Completamente estéril. No te lleva a ninguna parte, no te lleva a ningún... Esto no produce nada. De hecho, tener razón es una de las cosas más sobrevaloradas que hay. Entonces yo siempre digo que en realidad ser nihilista te hace parecer inteligente, pero los que son felices son los optimistas. Entonces, por puro imperativo categórico, por acudir a Kant, yo creo que hay que ser optimista, aunque no tengan ni siquiera razones para ello. Pero son la gente que mueve la aguja, son la gente que mueve el mundo. Y el nihilista, como mucho, pues o llega a Maná o se hace como Byung-Chul Chan, un tecnocenizo y macho, hay que hacer como la madre de Schopenhauer, que decía, mira, hijo, tú ven si quieres, pero no me des por culo en tu mierda de que la vida no tiene sentido, que me das toda la cabeza a mí y a mis amigas, te vas a tu habitación y nos dejas en paz. Pues hay que ser como la madre de Schopenhauer. Decir, hijo, sí, tienes razón, vete a tomar. Totalmente. Una pregunta súper cortita que es que se me acaba de ocurrir, Matizán. Es un poco más absurda, ¿no? Vamos, Pero, vamos, las preguntas absurdas son las que me gustan a mí. por lo tanto, Sí, se puede ser alta capacidad, se Sí. puede ser percentil 99 sí. y ser un gilipollas. De hecho, son extraordinariamente gilipollas. A mí un Mensa me descubrió dos cosas. Una, que la alta capacidad no te eximía de ser gilipollas y que cuando eres gilipollas eres increíblemente gilipollas. O sea, un gilipollas digno de completa admiración. O sea, eres un gilipollas elevado al cuadrado. Eso ¿no? es, eres alguien como los Spinal Tap, eres un 11 de gilipollas. Estás en la excelencia. Estás de en la la, gilipollas, ya ¿no? no, en el Parnaso, estás O sea, que eleva tus estándares. eleva ¿no? tus estándares. O sea que, como decía Sowell, esto de, oye, mira, para cuando una
Para hacerle gilipollas cualquiera vale, pero las cosas absolutamente demenciales necesitas un intelectual. Pues totalmente de acuerdo. Pues ahí está, no le robo más tiempo, que sé que tiene que ir a comer. Oye, chicos, ha sido un placer. Javier, te doy de nuevo las gracias por venir. Tengo placer. Encantadísimo de tenerte. Y nada, pues este es el episodio de esta semana. Si os ha gustado, podéis seguir a Javier en todas las redes que vamos a dejar abajo. Podéis comprar su libro de estoicismo, un montón de cosas que tiene. Bueno, es que hace muchas cosas, ¿no? Nos pasaríamos aquí recitando una hora. Y nada, suscribiros. No os olvidéis, que si queréis más contenido así, hay que ver apoyo. Importante. Nos vemos, chicos.